Hoy es el último mensaje de la serie, 4 principios de la fe. Y si tú no has escuchado ninguno de los mensajes anteriores, yo te exhorto a que vayas en nuestra página de YouTube de la Iglesia Casa de los Cielos Abiertos o en mi página, que ya están editados ahí los mensajes. Pastor Juan Cáceres, la puedes buscar y escuche los 3 mensajes que hemos hablado anteriormente. Y el primer domingo hablamos de que la fe es dinámica, estábamos hablando que la fe se mueve, hay que poner acción. El segundo mensaje que hablamos es que la fe se manifiesta. La fe no está oculta. La palabra dice que no podemos poner una luz debajo de una mesa, de un almud. Hay que ponerle esa luz sobre una lámpara para que pueda resplandecer. Y entonces el tercer mensaje que hablamos, que fue el domingo pasado, fue la fe prevalece. La fe nos da la victoria. La fe siempre va a prevalecer sobre toda adversidad. Yo te exhorto a que escuches esos mensajes porque sé que van a bendecir tu vida. Y no debes de escucharlos una vez, debes de escucharlo varias veces para que esta palabra se haga rema en tu vida, la puedas digerir, no se quede en tu mente, vaya a tu corazón, a tu corazón. Así que y hoy vamos a continuar hablando de esta serie de mensajes y este es el último mensaje y el título del mensaje de hoy, la fe multiplica. La fe multiplica. Todo el que está a tu lado, dile, ¿estás listo para recibir una palabra? Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 32. Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Y dice, lo siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en ellas. Mire, cuando vemos esta escritura y miramos lo que Jesús está diciendo, Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Y entonces dice que es como un grano de mostaza que se convierte siendo una planta, la más grande en el huerto, en un árbol. ¿Por qué? Porque la mostaza o la planta de mostaza es una hortaliza, es un arbusto, no es un árbol, pero crece tan grande que entonces se convierte y parece un árbol. Y cuando Jesús habla de esto, lo que está diciendo es que el reino está cimentado sobre algo que se llama fe. El reino significa los principios, los valores, los mandamientos que Dios nos da. Y cuando nosotros caminamos los principios, los mandamientos y los valores que Dios nos da y ponemos fe, es sobre la fe, es sobre el creer que se establece eso y opera en nuestras vidas para traer cambios, para traer transformación, para traer las promesas de Dios, para traer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Entonces el reino de Dios está cimentado sobre una sílaba bien pequeña que se llama fe. Todo lo que fue creado, todo lo que existe, todo lo que podemos ver fue hecho por la fe. Y si no tenemos fe, este reino que es poderoso, que creó el universo, que este reino que es por el cual nosotros ahora creemos en Dios para accesar y tener eternidad, si no tenemos fe, no podemos tomar todo lo que ese reino nos brinda a nuestras vidas. Entonces, algo que no debemos de perder de perspectiva, es que sobre la base de la fe, o la fe es la base sobre la cual el reino está cimentado. Si quieres seguir creciendo y quieres seguir multiplicándote y quieres seguir avanzando en el reino de Dios, necesitas fe. Necesitas fe. Es por la fe que nacemos de nuevo, es por la fe que somos salvos, es por la fe que alcanzamos las promesas de Dios. Por tal razón, el primer punto que quiero traer ahora como forma introductiva es que el justo por la fe vivirá. Toca el que está a tu lado, dile, el justo por la fe vivirá. Eso lo dijo Habacuc. Y el autor de Hebreos, citando en Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hay otra versión que dice, no me complaceré con nadie que retroceda. En otras palabras, Dios no quiere que tú retrocedas. Dios quiere que tú sigas avanzando en esto que se llama
fe. Dios quiere que sigas avanzando en su presencia, en su voluntad, en las cosas que Él tiene para ti. Él dice, si retrocedemos, no agradaremos su alma. Es por eso que nosotros tenemos que entender que nuestra vida está cimentada sobre esto que se llama fe. Entonces Dios quiere que vayas de gloria en gloria por medio de la fe. Dios quiere que comiences y termines con fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. De fe en fe. Hay otra versión que dice, de principio a fin es por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tu principio y tu fin es por fe. Esto es algo entonces que hay que practicar por el resto de nuestra existencia y de nuestro caminar. Y tenemos que seguir creciendo para entonces el llamado que Dios nos dio se multiplique y vaya en aumento y de gloria en gloria. Entonces el justo por la fe vivirá. Entonces será importante el nosotros aprender de esto de fe. El problema de este asunto es que todos tienen fe, pero no todos la usan. A todos Dios nos dio una medida. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha ya dado a cada uno de nosotros. A todos Dios nos dio una medida. ¿Y cuál es esa medida? La medida es la medida de el grano de mostaza. Es por eso que cuando llegamos aquí hoy, todos recibimos ¿qué? Un grano de mostaza. Cuando tú te conviertes, Dios puso una palabra, Dios puso una semilla. Ese grano representa esa semilla que puso Dios en nuestros corazones. Él nos habló y nos dio promesas, y esa es la semilla de mostaza. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los Marines, en la infantería de la marina. Yo me acuerdo, usted cuando ha ido a un comedor, no sé si se acuerda, iba por el comedor con un plato o con la bandeja, y en este comedor pasaban por fila y a todos le daban la misma medida: una cucharita de arroz, otra de frijoles, otra de fruta, un vaso de jugo o uno de leche. ¿Se acuerdan? A todos le daban la misma medida. Es verdad que habían algunos que los veían más llenitos y a ese le servían dos porque decían, este come más. Pero el Señor no es así. El Señor no hace acepción de personas. No importa cómo tú te veas, si eres grande o pequeño, no importa de dónde vienes y a dónde vas. A todos Dios nos dio la misma medida, porque Él no hace acepción de personas y quiere que todos alcancemos sus promesas. Por eso es que dice: ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, porque a todos Dios nos dio una medida de fe. Todos tenemos la capacidad de por la fe alcanzar lo que Dios nos llamó, de alcanzar su poder y su gloria. Todos tenemos, nadie es más que nadie en el reino de la fe. Entonces la medida es el grano de mostaza, el cual Dios compara, es la palabra que Dios compara con un grano de mostaza. Lucas capítulo 17, versículo 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Entonces Dios compara la medida de la fe ¿con qué? Con el grano de mostaza, con la semilla que te dio. Hay una palabra que Dios te dio, y esa semilla es la palabra que tienes que entonces permitir que germine en tu vida. Entonces el problema no es que no tengamos fe, el problema es que tenemos que aprender a cómo usar esa fe. Porque a todos Dios les dio una medida. Es más, toca al que está a tu lado: Dios te dio una medida de fe. Dios nos dio una medida. Ahora, es que a veces estamos haciendo las preguntas incorrectas. Cuando miramos este escrito, los discípulos le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y el Señor no les dijo, o no en ningún lado establece que Él les aumentó la fe.
Él les dijo, la fe es como un grano de mostaza. Entonces, cuando miramos el grano de mostaza, ya en el escrito anterior que leímos, dice que esta es una que crece y es como la más grande. Entonces, ese grano nosotros tenemos que velar, tenemos que hacer que crezca en nuestras vidas. Él ya te dio la fe, ahora nos toca a nosotros trabajar en ella para que esta crezca y sea como la hortaliza más grande que se convirtió en un árbol. En ningún lugar dice en la Biblia que Él aumenta nuestra fe. ¿Dónde dice que Él aumenta nuestra fe? Somos nosotros los que tenemos que trabajar en ella. Toca al que está a tu lado, te toca a ti trabajar en la fe. Por eso es que Dios dice como un grano de mostaza. Él te entregó una semilla y ahora tienes que labrar la tierra, ahora tienes que sembrarla, ahora tienes que velar por ella, tienes que echarle agua. Mientras va creciendo tienes que podarla para que dé los frutos que tiene que dar y entonces alcance la gloria que Dios destinó para esa semilla. Ya el poder, la fe tiene poder en sí mismo. La fe tiene el poder para hacer todas las cosas, pero tenemos que cultivarla en nuestras vidas. Por eso hay diferentes niveles de fe. No de acuerdo con el poder de Dios, porque el poder de Dios, Dios tiene el mismo poder para multiplicar un pan como para multiplicar, Dios tiene el mismo poder como para sanar un dolor de cabeza, como para echar fuera un cáncer. Es lo mismo. Dios no se esfuerza más y menos para hacer un milagro. Si alguien tiene que hacerle crecer una pierna, es el mismo poder de que haga crecer las uñas tuyas. No sé si me estás entendiendo. Dios no se va a esforzar más para un milagro o menos para otro. Porque el poder de Dios Él es el todopoderoso y para Él no hay nada difícil ni cosa imposible, dice su escritura. Entonces la fe lo que pasa es que hay niveles de fe y nos toca a nosotros permitirle a Dios que entonces a la medida que abramos nuestro corazón y cultivamos esta semilla, la cultivamos como Dios nos mandó. Que ¿cuál es la semilla? Su palabra. Mientras la cultivemos en nuestras vidas, esta va a ir creciendo, esta va a ir aumentando. Y hay varios niveles de fe, hay varias medidas. Te voy a decir algunas que he encontrado en la Biblia, pueden haber más, pero te voy a decir una. Hay una fe que es la fe débil. Hay gente que son débiles en la fe. Romanos capítulo 14 versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Hay gente que son débiles. Y quiero decirte, estos que son débiles a veces son aquellos que te dan un poquito de problemas. La situación es que dice la palabra que no nos pongamos a contender con ellos porque son débiles en la fe. Tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que ayudarlos en el proceso de la fe. Tenemos que tomarlos de la mano. Hay hermanos, hay gente en el reino, hay ovejas que son débiles en la fe y a veces nosotros queremos que ellos vuelen ya cuando están apenas gateando. Pastores que lleva 20 años en el evangelio, es que tú no sabes el trauma que pasó. Y entonces nosotros pues tenemos, los que somos más fuertes en la fe, tenemos que ayudarlo de la mano para hasta que por lo menos con esa fe que es débil, por lo menos alcance la salvación. Dios quiere más para ellos, pero si ellos simplemente tienen una fe débil para salvación, pues ahí estamos. Dale un aplauso al Señor si se lo quieres dar. Hay gente que son débiles. Usted los ve constantemente, siguen tropezando en la misma cáscara. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Juzgarlos o condenarlos? No, tenemos que estar ahí para levantarlos y libertarlos. Porque es una medida de la fe. Hay otra medida de fe que son aquellos que tienen poca fe. Y voy a resumir en Mateo capítulo 14 versículo 31, lo puede buscar después. Esto es cuando Pedro salió de la barca. Y cuando salió de la barca dice la palabra que mientras miraba a Jesús, mire qué interesante, ¿se acuerda el mensaje anterior? Él escuchó y él dijo ven, y Dios le dijo ven, y después se mantuvo mirando, porque tenemos que escuchar y tenemos que mantenernos mirando lo que Jesús está haciendo. Pero cuando miró a la distancia, miró el problema, la situación, las olas, cayó. Entonces Jesús lo saca del agua y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él tuvo fe para caminar sobre las aguas, pero no fue lo suficiente.
Entonces estos son gente que en algún momento han caminado en un nivel de gloria, que han logrado algo, pero se han detenido. ¿Por qué? Porque comenzaron a mirar la situación, comenzaron a mirar el problema, comenzaron a escuchar los comentarios de los demás, comenzaron a mirar los vientos contrarios. Entonces tropezaron. Pero ¿sabes qué? Dios extiende su mano y los levanta y los pone en la barca otra vez. Estos son aquellos que tienen poca fe. Y hay otros que tienen una fe creciente. Segunda de Tesalonicenses 1-3 dice, capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hay otros que la fe de ellos está creciendo. Hay otra versión que dice va floreciendo. ¿Por qué? Porque es como una semilla que va a florecer, que hay que cultivarla. Algunos su fe va creciendo, pero mire que dice, debemos siempre dar gracias. ¿Cuáles son los que la fe va creciendo? Aquellos que son agradecidos, aquellos, como decía el cántico: aunque me duela, aunque esté en el dolor, aunque esté en la enfermedad, seguiré dando gloria a Dios, porque yo sé que mi Redentor vivo. Entonces tu fe va a ir creciendo, porque no estás enfocado en el dolor y la angustia, estás enfocado en el Dios que está contigo. Su fe va a ir creciendo. Mantente dando gracias en todo tiempo, agradecidos constantemente, no importa lo que estés pasando, y Dios te ayudará para que tu fe se aumente y crezca a otro nivel y puedas vencer. Entonces están los de la fe débil, los que tienen poca fe, los que su fe está creciendo, y otros son los que tienen una fe fuerte. Romanos capítulo 4 versículo 20 al 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Estoy hablando de Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él se fortaleció, él tuvo una fe fuerte. Él no estaba ahí, dice que se fortaleció. Hay unos que han sido fortalecidos a través de los procesos, porque Abraham tuvo que pasar por procesos para que su fe fuera fuerte. Si no estás dispuesto a pasar por procesos, tu fe no se va a fortalecer. Si le huyes a los procesos, te quedarás con una fe débil o con poca fe. Pero Dios quiere que tu fe vaya creciendo, así que en medio del proceso sigue agradecido, sigue dando gloria a Dios, y entonces será fortalecido en la fe. Y están otros que tienen gran fe. Y esto lo podemos ver a través del ejemplo del centurión o de aquella mujer cananea. En Mateo capítulo 8 versículo 10 o en Mateo 15 lo puedes buscar. Ahí están las dos historias del centurión y de la mujer cananea, que sorprendieron a Jesús, porque ellos no eran del pueblo de Israel. Y ellos sorprendieron a Jesús al punto que cuando Jesús vio la fe dijo: oh, grande es tu fe. Jesús fue sorprendido por la fe de estos. Entonces quiero preguntarte en esta hora: ¿dónde te encuentras tú hoy? ¿Dónde está tu fe? No para contender contigo, no para condenarte, juzgarte, sino tenemos que escudriñar nuestro corazón para nosotros ir a lo próximo que Dios quiere para nosotros. Porque nos toca a nosotros, no a Dios, pues su poder está presto siempre por medio de la fe, pero tenemos que nosotros cultivarla y madurar en la fe. Toca el que está todo, te toca a ti. Te toca a ti crecer y madurar en esto llamado fe. Te toca a ti madurar. Cuando la palabra dice que maduremos y alcancemos aquello que es semejante al varón perfecto que es Cristo, lo que está hablando es que crezcamos en nuestra fe, pero tenemos nosotros que madurar en esta fe. Por eso algunos están estancados, pues están esperando que Dios haga algo con su fe para afirmarse y obtener las promesas. Pero quiero decirte algo, es a nosotros los que nos toca avanzar. Hay gente que se siente estancada, hay gente que se siente detenida y no está alcanzando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros. Estamos esperando que Dios descienda y haga algo. No, nos toca a nosotros crecer en la fe, porque si no, entonces muchos seguiremos echando la culpa a Dios o la culpa al diablo. Es que Dios no quiere. No, Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Quizás no es el tiempo, pero Él quiere eso. Tienes que seguir persistiendo en la fe.
Si es conforme a su palabra, Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere prosperarte, Él quiere abrir camino delante de ti, Él quiere llevarte de gloria en gloria. Él quiere multiplicarte. Entonces le echamos la culpa al Dios cuando tratamos de razonar por qué Dios no ha hecho algo, cuando el poder de Dios está presto. O si no, le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo se ha levantado fuertemente. Amados, el diablo no tiene poder en contra de esta palabra. Nunca la ha tuvido, nunca no la tiene y nunca la tendrá. Nunca la tendrá. Entonces, no podemos echarle la culpa ni a Dios ni al diablo. Nos toca a nosotros, pues este es el segundo punto que quiero traer en esta hora. La fe no se estanca, esta multiplica. La fe no se estanca, esta produce multiplicación en nuestras vidas. Cuando miramos las escrituras vemos que esta está repleta de promesas de parte de Dios. Promesas para multiplicar y bendecir. De hecho, es una de las partes, es algo que Dios le habló al hombre desde la creación del mundo, desde el principio. Es un mandamiento que Dios le da al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando los bendijo, lo que le estaba era entregando una palabra con el poder y la capacidad para multiplicarse. Yo quiero decirte algo. Dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Desde donde? Desde los lugares celestiales. La bendición te dio la palabra y la capacidad para operar en la fe y producir multiplicación en tu vida. No, dáselo fuerte si se lo quieres dar. Tienes que creer en esta palabra. Entonces Dios puso la semilla en Adán y le tocaba a Adán ahora que multiplicarse. Le tocaba ahora usar ese poder y esa fe. Esto fue lo que le dijo a Abraham: te multiplicaré y te haré padre de multitudes. Dios siempre ha hablado de multiplicación. A unos le dará el 30, a otros el 60 y a otros el 100 por uno. ¿A cuánto? Al 100 por uno, porque Dios es un Dios de multiplicación. Uno echarán fuera 1000 y dos echarán fuera ¿qué? 10,000. Dios multiplica, Él nos suma, Él nos resta, Él divide, Él multiplica cada vez que nosotros aumentamos un nivel de fe. Para ti será un escalón, pero en el mundo espiritual es como si hubiera subido 20 escalones. Para ti será un nivel, pero en el mundo espiritual es una dimensión que va a producir una cosecha gigante para tu vida. Cada vez que te mueves en un nuevo nivel o en una dimensión de fe, Dios traerá multiplicación a tu vida. Entonces la fe no se estanca. Somos nosotros los que nos detenemos en algún nivel de fe y nos mantenemos débiles o con poca fe y no avanzamos a seguir creciendo. En muchas veces, pues sabes algo, Jesús no está estancado. Toca al que está a tu lado: Jesús no está estancado. Él no está estancado. El reino no se estanca. Somos nosotros los que debemos de avanzar con el reino. Somos nosotros los que debemos de caminar con Jesús. Somos nosotros los que debemos de mirar y escuchar lo que Él está diciendo y movernos en fe en lo que Él está proclamando para nuestras vidas. Entonces no es Jesús. No es Jesús. Y déjame aclarar esto. No es Jesús el que va a obrar. Es nuestra fe la que Dios está esperando que se mueva para Él obrar a través de ella. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que crea la fe. Pero nosotros tenemos que tomarla y seguir aumentando esa fe en nosotros. No sé si me está entendiendo y me explico. Jesús es el que manifiesta la fe, pero nosotros tenemos que entrar y caminar en ella para que sea manifiesta en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Es nuestra fe la que obra. Él es el autor y el consumador. Él la inicia en nuestras vidas. Él es el autor y el consumador. Él la inicia y la termina. Pero en ese medio tenemos que caminar nosotros. En ese medio tenemos que movernos nosotros. Tenemos que continuar hasta el final, hasta que por medio de ella Él termine su propósito. Él es el autor de la fe. Él no se estanca. Hay un hombre en la Biblia que estaba estancado en una situación
y lo conocen como el paralítico de Betesda. Estaba en un estanque, estaba en un lugar de estancamiento. Y dice la palabra que Jesús llegó a donde él porque se conmovió cuando lo vio como estaba. Y cuando lo mira, dice Juan capítulo 5, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quién inició la fe? Jesús. Jesús lo vio, Jesús se conmovió y entonces fue movido a compasión y fue donde él y le dio ¿qué? Una palabra. Puso una semilla, produjo que el grano de mostaza fuera sembrado en él, pero ahora él tenía que apropiarse. Le dijo: ¿quieres ser sano? Como Dios le dice a muchos hoy: ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres salir de la situación? ¿Quieres moverte a lo nuevo porque tengo para ti? ¿Quieres salir de la angustia, del rechazo, de la soledad? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres moverte a las promesas que tengo para tu vida? ¿Quieres apropiarte del grano y que ésta florezca en tu vida y siga creciendo para que el reino se manifieste? Entonces lo próximo que sucede es que el paralítico lo mira y le dice: Señor, es que llevo aquí ya tanto tiempo y nadie me echa al agua. Porque en ese lugar había un estanque donde de vez en cuando venía un ángel que movía las aguas, y cuando las aguas eran movidas, el primero que tocara las aguas era sano. Y él llevaba 38 años en ese lugar. Lo más tremendo es que si era paralítico, él tuvo fe por lo menos para que alguien lo llevara hasta allí, porque él no nació en el estanque. Entonces Dios le brindó ayuda para que llegaran 2 o 3, lo levantaran y lo llevaran hasta el estanque, o por lo menos llegar allí arrastrándose. Pero Dios le dio las fuerzas, porque Él inicia la fe. Si tú estás aquí es porque ya Dios empezó algo en tu vida, ya Dios empezó algo, pero nos toca a nosotros ahora, en vez de mirar las excusas, mirar lo que Dios quiere hacer para moverme en pos de eso. Entonces le puso una excusa y le dijo: es que yo llevo aquí 30, nadie me lleva. Oye, pero si te trajeron hasta el estanque, ¿cuánto era más fácil ahora que alguien te echara el agua? Tu fe se detuvo ahí, su fe se detuvo ahí. ¿Sabes por qué? Porque ahora él estaba mirando a los que llegaban al estanque. Él decía: hay otros que llegan primero que yo, hay otros que reciben el milagro, hay otros que están siendo prosperados, hay otros que le va bien y a mí me va mal. Hay otros que tocan y se le abre la puerta, que llaman y se les contesta. Hay otros, y yo, Señor. Se llenó de amargura su corazón. Y la amargura bloquea la fe, porque pone la mirada en lo que Dios está haciendo en otros, en vez de poner la mirada en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que deja de compararte y gózate con lo que Dios está haciendo con otros mejor. Toca el que está de gózate, 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 que no te dé envidia, que no te dé celo, que no te entristezca, que no te dé amargura porque otros lo alcanzaron y tú no lo has alcanzado. Porque entonces te vas a detener y te va a estancar. Ya Dios te llevó al estanque, ahora tienes que tirarte. Pero si estás mirando cómo otros lo logran y no estamos mirando cómo Dios quiere sanarnos, entonces le entró amargura a este hombre y por 38 años estaba ahí cuando el milagro estaba presto. Entonces Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Él inició la fe, ya Dios empezó algo contigo. Entonces le dice la excusa, y aún así Dios en su misericordia le dijo: levántate, toma tu lecho y camina. Tenía que tomar una acción. Entonces no dependía de quién, de Jesús. Ya Dios estaba ahí, la fe estaba ahí, el poder estaba. Él era el que tenía ahora que accionar y levantarse y tomar el hecho. Él podía decir: Señor, es que no puedo. O él tenía que creer, tomar la semilla y dejar que éste le multiplicara. Alguien quizás tenía que tomar terapias, alguien quizás tenía que ir poco a poco. Pero ¿sabes qué? Dios de la nada, de estar en el suelo, lo levanta para que camine y para que tome el lecho. Él no tuvo que coger clases de cómo caminar y cómo balancearse. Ahora no, él fue de 0 a 100 porque Dios multiplica, la fe multiplica. Entonces él se levantó, tomó el lecho y siguió caminando. Nos toca a nosotros levantarnos en esto llamado fe. Él la inicia porque Él es el autor. Él te amó primero, Él comenzó primero con nosotros. Él inició una obra en ti desde que comenzó a tocar las puertas de tus corazones para que le abrieras tu corazón para su amor.
Él es el autor. Entonces hay gente que está estancada porque está mirando otras cosas. Pero Dios ya inició algo. Así que lo que tienes es que quitar la mirada y prestar tu oído a lo que Dios quiere hacer. Dios está presto en este día y en esta hora para que quizás lo que te ha tenido estancado se rompa y comiences a moverte nuevamente. Pero eso comienza aquí porque el terreno de la fe es el corazón. Entonces ese hombre estaba estancado ahí por 38 años. Pero sabes que él no fue el único. Los discípulos se estancaron varias veces en la fe. En una ocasión los discípulos trataron de echar fuera un demonio. Y entonces Jesús estaba en un lugar alto. Estaba en el monte de la transfiguración. Estaba allí con Jacobo, Juan y Pedro. Y tuvieron una experiencia. Bajan y se encuentra el resto de los discípulos peleando con los escribas. Había una discusión porque no podían echar fuera el demonio. Yo imagino que ellos estaban hablando, los escribas diciéndole: no, es que estás haciendo mal el exorcismo, no, es que estás haciendo mal esto. Y los discípulos: no, es que es en el nombre de Jesús. Y ustedes son los que están bloqueando la fe porque no están unánimes con nosotros, no están en un mismo sentir, en un mismo corazón. Ustedes no están levantando las manos y nosotros estamos levantando. Ustedes están desconectados. Había un problema, estaban ahí peleando. Quizás los escribas diciéndole: es que está condenado, ese se va a quedar así. Y los discípulos tratando quizás hasta de tratar de ellos hablar de por qué a ellos no podían hacerlo. Dándose razonamiento, hablando del por qué. Justificarse en la palabra. Quizás ellos justificándose por qué no podían echar fuera el demonio. Y llega Jesús. Y cuando llega Jesús allí, baja y pregunta: ¿qué está pasando aquí? What's going on? ¿Qué está pasando? Y viene el padre y le dice: es que tus discípulos, usted se imagina, es como cuando tu hijo está teniendo problemas y tú llegas, tú no sabes lo que está pasando. ¿Y qué está pasando aquí? Viene alguien y te dice: es que tus hijos no se portan bien. Eso fue, pues imagínense Jesús: mis discípulos, estos hijitos que yo tengo. De hecho, así fue que reaccionó. Porque cuando viene y le cuenta a este hombre, a Jesús, lo que estaba pasando, y le dice: tus discípulos trataron de echar fuera a un demonio de mi hijo y no pudieron. Y mire lo que dice Jesús. Jesús no se puso muy contento cuando le dieron el testimonio, como ustedes no se ponen contentos cuando le dan quejas de sus hijos. Marcos capítulo 9, versículo 19, Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Eso quiere decir que Jesús esperaba que ya ellos tuvieran ¿qué? Fe. Porque ya Jesús había iniciado algo en ellos. Y Jesús estaba: esta gente no ha capturado la onda. Esta gente no ha entendido, llevan conmigo y todavía no entienden y no pueden operar esto en fe. ¿Hasta cuándo he de estar con ellos? Generación incrédula. No aprenden. Se lo digo 20 veces. Me voy y los dejo un rato atendiendo el culto. Me voy y los dejo un rato atendiendo las almas, dando consejería. Me voy y los dejo creyendo en que ellos tienen la capacidad y la habilidad, mientras yo estoy allá descansando y trabajando unas cosas con Dios. ¿Usted ha pasado? Me voy y los dejo aquí un ratito sentaditos, están tranquilos y no aprenden. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y Jesús dije: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se supone que ya algunos de nosotros estemos en otro nivel de fe. Cuando él dice hasta cuándo, es que ya él esperaba que ellos hubieran crecido en esto que se llama fe. Porque sabes que Dios está interesado en que tú crezcas en la fe. Él sigue siendo Dios aunque nosotros no creamos, pero Él nos ama. Él nos ama a nosotros como tú amas a tus hijos, que tú estás interesado en que ellos crezcan y se conviertan en hombres y mujeres de bien. Nuestro Padre Celestial quiere y se interesa para que tú crezcas en esto. Porque por eso murió, para que tuviéramos fe. No es en vano.
Él está velando constantemente. Él inicia de alguna manera, te puya. Alguien te llama y te dice, ¿vas a ir a la iglesia? Alguien está iniciando tu fe. Alguien está orando por ti. Dios dice, hey, levántate y ora por fulano. Dios quiere iniciar una fe. Cuando alguien te da una palabra, Dios está iniciando algo en ti, pero tienes que responder a eso. Entonces Dios esperaba ese tiempo que ya ellos hubieran crecido. Y entonces traen al muchacho, y tan pronto el muchacho llega, se revuelca en ese lugar, y ya estoy terminando, se revuelca en ese lugar, llega el muchacho, y cuando se revuelca en ese lugar, porque el demonio comienza a manifestarse, Dios lo saca, lo echa afuera. Pero luego pasa algo. Los discípulos le preguntan, me imagino avergonzados. Ellos esperaban que estuvieran fuera de todo eso, de todo el gentío, y cuando estaban aparte, dice que le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Jesús había dado la contestación anteriormente. Déjame, brinqué una parte, lo voy a hacer. El padre le pregunta, Señor, ¿tú puedes hacer esto? Y Jesús le dice, si puedes creer, en Marcos 9:23, al que cree, todo es posible. Y él le dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pero Jesús no le dio una respuesta de cómo ayudar su incredulidad. Jesús de antemano le dijo, si puedes creer. Si él le hubiera dado la respuesta, luego de eso los discípulos se fueron solos. Los discípulos no le hubieran preguntado por qué no pudimos echar fuera al demonio. ¿Estás aquí? Porque ellos estaban ahí. Y él no les dijo, ¿cómo voy a ayudar a tu incredulidad? Él no les dio una respuesta, él simplemente echó fuera el milagro y le dijo, tienes que creer, tienes que tener fe. Entonces, ahora se van solos y los discípulos le preguntan, Señor, entonces, ayúdanos a creer qué está pasando aquí. Y Jesús le dice a ellos cuando se van después, lo que pasa es que este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahí fue que dio la respuesta. Recuerda que él la va a hablar en parábola y a los discípulos le iba a revelar, por eso allí no lo reveló. Pero los discípulos le reveló y le dijo, es que tienen que buscarme, es que tienen que ayunar, es que tienen que orar. Es que hay unos ingredientes que la fe tiene que a veces no los estamos aplicando. Toca el que está, aplica los ingredientes de la fe. Hay unos ingredientes. ¿Sabes cuáles son los ingredientes de la fe para que la fe pueda seguir creciendo y salir del estancamiento? ¿Quiere que te los diga? Obediencia, ayuno, oración, sujetarnos a la voluntad del Padre, santidad. Sin santidad nadie verá al Padre. Entonces a veces esperamos que todo sea por osmosis. Y sí, la gracia de Dios está ahí. Y Dios entonces en su misericordia en ocasiones Él hace algo, pero Él está iniciando algo, porque eso es simplemente el comienzo, ese no es el todo. Entonces nos toca a nosotros ayunar. Tenemos que aplicar los ingredientes de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos a veces lo dejamos ahí, pero mira lo próximo. Dice, todo el que desea acercarse a Dios, dos cosas. Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y esta es la parte que dejamos para que la fe se manifieste. Él dijo sin fe, pero luego nos da dos fundamentos. Número uno, tienes que creer que cuando te acercas, Él va a estar ahí presto. Pero lo otro, para acercarte a Él, tienes que acercarte diligentemente. La versión inglés dice los que lo buscan con diligencia. Sinceramente, no es buscarlo simplemente, no dice, tenemos que buscarlo con sinceridad. Y esta palabra en hebreo es serusit. Y es interesante lo que esta palabra implica y significa. Significa diligente, convicción intensa, moviéndote con rapidez física. No es ahí estático, no, tienes que moverte con intensidad física, con convicción intensa, dice. Un comentarista rabino habla lo siguiente, no como un perezoso,
sino como uno que tiene rapidez inmediatamente para terminar lo que empieza, para obedecer los mandamientos de Dios. La fe no es para perezosos. La fe no es para gente vaga. Discúlpame, a veces la misericordia lo que está obrando, Dios iniciando algo para que tú des un paso y sigas creyendo. Pero tiene que ser algo que tú decidas, yo voy a terminar lo que comencé. Y a veces comenzamos algo y nos detenemos, y a veces hacemos la oración, pero ahora tienes que orar, como decían en los viejos tiempos, orando y con el mazo dando. No, tienes que seguir, no puedes detenerte, tienes que trabajar, tienes que tocar la puerta, tienes que avanzar, tienes que prepararte, dice, con movimiento físico, no espiritual. Eso implica, ya lo espiritual Dios lo puso, implica que nos movamos de la zona de confort, que busquemos a Dios diligentemente, que tú digas, Señor, dejo el celular, dejo aquello, dejo lo otro y me meto contigo. Es una búsqueda intensa de Dios con sinceridad, con diligencia. Tienes que buscar a Dios sinceramente si quieres ver nuevos niveles de fe en tu gloria y salir del estancamiento. Tienes que buscarlo. Esta mujer una vez, se llama Waleska, allá en Puerto Rico, le diagnosticaron un tipo de cáncer en su piel. Y cuando le diagnostican el cáncer, hubo un tiempo, usó medicina, usó un montón de cosas y nada pasaba. Y le dijo a la pastora de la iglesia, préstame las llaves de la iglesia, que me voy a meter 30 días en la iglesia para orar y ayunar, para buscar a Dios para que me sane. Y la misma pastora quizá en el momento, ¿tú estás segura? Porque acuérdate, lo vemos con razonamiento humano, pero ella está creyendo en fe. Dijo, yo estoy creyendo que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Y se metió 30 días en ayuno. Salió de ahí sana. El poder está, lo que pasa es que los canales están trancados a veces porque no estamos buscando a Dios diligentemente. Queremos gloria, pero de gloria en gloria, en cada hay un proceso de búsqueda intensa para la nueva gloria. Alguien me dijo, alguien que quiero y amo mucho, y humildemente voy a decir esto de verdad. Alguien me dijo hace un tiempo, pastor, le quiero pedir perdón. Y yo, ¿por qué? Porque es que yo pensaba, y yo decía, a veces lo veía ahí predicando los domingos, eso es fácil lo que él hace. Él se trepa ahí los domingos, da un mensaje, se baja, sigue por ahí, no ora por nadie, va a la oficina, espera el otro culto, 1 horita, le mete 2 horitas y ya eso es fácil, eso lo puedo hacer yo. Y yo quiero pedirle perdón, porque él vino y estuvo conmigo a las 5 de la mañana aquí orando. Y da la casualidad que esa vez, la causalidad de Dios, que ese día fue una donde el río seguía y no se pagaba. Y estuvimos como 3, casi 4 horas, pero mira, haciendo guerra espiritual. Es una búsqueda intensa y diligente. Y él hace trabajo físico. Y ese día dice que salió de aquí que no podía hacer nada. Y estuvo días cansado. Y yo tengo que pedirle perdón. Yo pensaba que solamente esos 2 horas, 2 domingos, pero no sabía lo que usted hacía por las mañanas. Y hay gente que ve una gloria pero no ve el en. No ven que cuando me convertí, mientras otros jóvenes estaban tomando café y me invitaban, vente, vamos a tomar café, vamos a pasar el rato. Yo estaba en mi cuarto encerrado, leyendo la Biblia, poniendo un radecito, CD de predicadores y tomando nota, aprendiendo porque quería más de Dios, postrado en el piso orando porque quería más de Dios. Hay gente que no ve que a las 5 de la mañana un joven se levantaba, iba a un monte a orar solo cuando estaba oscuro de noche y estaba un día completo con el Señor apartado orando. Hay gente que no ve que cuando Dios dijo que es tiempo de comenzar algo y llevarte a otro nivel, pero tienes que darme 40 días de ayuno. Y estuvimos 40 días de ayuno, mi esposa y yo, ayunando, creyendo para que se desatara lo que hoy está aquí. Nos multiplicó las finanzas, nos multiplicó muchas cosas, pero hay gente que ve la gloria, pero no ha visto la búsqueda intensa y con sinceridad. Hay gente que no ve que cuando empezamos la iglesia, mi esposa y yo, con 2 hermanos, de hecho Verónica está aquí, que ella iba a las 5 de la mañana y íbamos allá a orar en el frío, en el invierno
desde allá en Yulis hasta Grand Prairie, pero era allá en el centro, casi media hora. Me levantaba a las 4:15 porque yo quería estar a las 5 en punto, no tarde, aunque habían dos familias o éramos nosotros. Yo le dije a Dios a las 5. Y yo tenía que caminar en fe porque yo le estaba respondiendo a Él, no a la gente. Yo estaba allí 10 minutos antes abriendo la iglesia en Londres con 30 sillas de plástico, orando en un frío intenso, con mi hijo arropado, clamando allí por un despertar y un avivamiento para que Dios hiciera, buscando a Dios intensamente. Hay gente que no ve las marcas. Como decía mi pastor, muéstrame las marcas. Hay gente que no ve las marcas de una búsqueda intensa. Y no quiero gloriarme de verdad, como dijo Pablo, si de algo me glorío es de mi debilidad. ¿Sabes por qué? Porque esto lo que demuestra es la debilidad de que necesito a Él y tengo que buscarlo intensamente. Porque sin esta fe no opera, sin esta fe no se mueve, sin esto no sucede, no se produce. Hay gente que no ve los procesos. Entonces ahora te ven con un buen auto, una buena casa y de vez en cuando con un poco de descanso. Y eso es fácil. No has visto cómo hemos buscado a Dios diligentemente cada día. Y la cuestión es que no se acaba ahí, porque justo por la fe vivirá. Esto es una vida. Después de 40 Dios dice hagan 21 de ayuno. Después de 21 Dios dice hagan 10. Después dice hagan 40 otra vez. Después dice hagan 5. Después dice hagan 10. Y Él dice sigue buscándome con intensidad porque tengo nuevos niveles de gloria para ti. Entonces hay algunos de nosotros que lo buscamos un ratito, Dios hizo algo y seguimos viviendo con una gloria pasada cuando ya eso es vino viejo. Dios quiere darte vino nuevo en este tiempo. Dios quiere hacer algo nuevo porque Él no ha terminado contigo, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio y entregar, porque ahí es donde vienen los procesos de fe. Cada nivel hay algo que tienes que soltar. Tienes que soltar descanso. Tienes que soltar quizás finanzas. Tienes que soltar quizás amistades. Tienes que soltar actitudes. ¿Para qué? Para irte a lo nuevo. Es por eso que cuando Él multiplicó los panes y los peces, tuvieron que entregar lo único que quedaba, los 5 panes y los 2 peces. Y entonces se multiplicaron. ¿Tú quieres ver cómo la fe multiplica? Tienes que estar dispuesto a entregar algo. Nos toca a nosotros para que se aumente. La semilla tiene que morir. Abraham tuvo que entregar a su hijo y estar dispuesto a que muriera. Entregó la promesa. El niño tuvo que entregar los 5 panes y los 2 peces. De hecho, a este título yo pensé ponerle a este mensaje como título: la fe se aumenta. Pero ¿sabes algo? A veces no es así, a veces algunos la pierden. ¿Por qué? Porque dejan de pagar el precio. Dios los prospera y ya hasta dejaron de buscar a Dios, perdieron la fe. No somos nosotros los que tenemos que aumentarla. Por eso nunca, cada vez que le preguntaron, nunca Jesús dijo así la vas a aumentar. Él decía es como una semilla. Tienes que labrarla, tienes que trabajarla. Así que yo quiero terminar en esta hora con esto diciendo: aumenta tu fe, sal del estancamiento y multiplícate, porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Dios quiere llevarte a algo nuevo. Dios quiere multiplicar. Isaías dice la palabra, Isaías capítulo 40, 29 al 30: Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene. Él las multiplica. Al que no tiene ninguna, los muchos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen como algunos, y sigue diciendo, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. O sea, los que le buscan diligentemente a estos son los que se le multiplican las fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otras palabras, los que esperan en los procesos de fe. Los que siguen buscando aunque no ven una respuesta. Los que siguen peleando la batalla de la fe aunque parece que están arrinconados en una esquina estancados. Y quiero decirte algo: dice que algunos volarán, otros correrán y otros caminarán. No trates de volar si primero no estás caminando.
Y el problema es que algunos quieren volar y echar alas y todavía no están caminando. La fe va en proceso. Hay gente que anhela, yo quiero todo esto, pero no estás pasando por los procesos para que esa fe vaya aumentando gradualmente. No llegamos aquí porque de repente no, empezamos en el Londres, de 2 familias, de ahí vimos 24 personas, de ahí al otro lugar, de ahí 500,000 procesos y de ahí aquí. Va aumentando, no fuimos de allí al building de los 7 millones. Hay que ir gateando primero. Luego empiezas a caer y te vas a tambalear. Luego vas a caminar. Luego vas a correr hasta que puedas volar. Le preguntaron a un boxeador famoso, Wilfredo Vargas o Wilfredo Gómez. Wilfredo Vargas es otro, es merenguista, yo creo. Ese no creo que ha boxeado en su vida. Le preguntaron a Wilfredo Gómez: cada vez que te arrinconan en una esquina peleando, ¿cómo tú sales de esa esquina? Bueno, lo que la gente, él dijo, bueno, ¿tú sabes cómo salgo de ahí cada vez que me arrinconan en una esquina? Tengo que dar para atrás, dando. O te quedas ahí en una esquina estancado, o comienzas a dar. Comienzas a dar y a creer que vas a lograr. Comienzas a dar lo que Dios te está pidiendo. Lo tremendo es que la gente veía la pelea ahí, pero no veía cuando él estaba 3 o 4 meses entrenando con su entrenador para aprender la voz de la esquina aún en medio del combate y escuchar la esquina diciéndole: hey, abajo, arriba, ya, fuerte, hey, estás en la esquina, vamos, comienza, sal de ahí. Estaba 3 meses y hay gente que no quiere arrinconarse con Dios y no quiere meterse con Dios y buscarlo diligentemente para cuando entonces vengan los problemas y vengan los embates y estemos en el cuadrilátero y nos sintamos estancados, tengamos la fe y la fuerza para salir de ello. Porque van a venir procesos, van a venir cosas, pero ¿qué estás dispuesto a dar que Dios te está pidiendo? ¿Qué Dios te está pidiendo? Este es un mensaje más de reflexión. Porque a veces estamos llorando y nos sentimos detenidos, pero es porque no estamos dando cosas que Dios nos está pidiendo. Seguimos en vidas inmorales, seguimos en pecado, seguimos en cosas y no buscamos a Dios diligentemente. Y seguimos débiles en la fe. Pero Dios dice que Él renovará las fuerzas. Él te dio un grano de mostaza. Nos toca a nosotros aumentarla. Nos toca a nosotros aumentarla.